Vamos a continuar viendo otros grupos sanguíneos que también tienen importancia a nivel de la clínica y vamos a ver el sistema H. Acá ya nombramos este sistema cuando vimos el sistema AB0, porque este sistema está muy relacionado con el sistema AB0, y habíamos dicho que había un gen H mayor que sintetizaba una enzima, la 1,2-fucosiltransferasa, que permitía sintetizar la sustancia H sobre la cual se van a expresar los antígenos del sistema AB0. Existe un fenotipo que se denomina fenotipo Bombay, en donde son individuos que no sintetizan esta enzima, o sea, tienen los dos genes amorfos, no sintetizan la enzima y por lo tanto no expresan la sustancia H. A estos individuos se los conoce como fenotipo Bombay. No tienen la sustancia H y por ende no se van a expresar los antígenos del sistema AB0. ¿Cuál es la característica? Que ellos también tienen anticuerpos naturales contra los antígenos A, contra los antígenos B y además contra el anti-H. Al ser anticuerpos naturales de tipo inmunoglobulina M, van a producir, cuando hay incompatibilidad en lo que es el fenotipo Bombay, si ellos toman contacto con algún individuo que es grupo 0 y expresa la sustancia H, o grupo A o grupo B, se va a producir una hemólisis inmediata y de tipo intravascular, por lo que ellos solamente pueden recibir transfusiones de sangre de otro individuo que también sea fenotipo Bombay. Otro sistema importante es el sistema Kell. Este sistema Kell se expresa solo en los eritrocitos. Está formado por aproximadamente 37 antígenos, pero son 6 los que tienen mayor importancia en la clínica. El K mayor y menor, el KP A y B y el JS A y B. Estos antígenos se expresan a nivel de una proteína que está ubicada en la membrana del eritrocito, que se llama proteína Kell, y su expresión está regulada por el gen Kell que se encuentra en el cromosoma 7. Para que esta proteína se exprese y se mantenga estable, necesita de la presencia de otra, que es la proteína XK, codificada por el gen XK que está ubicado en el cromosoma X. Estas dos proteínas se encuentran cercanas y se produce una unión entre ellas a través de un puente disulfuro. Esta unión a la proteína XK es lo que permite que la proteína K se mantenga estable y se puedan expresar los antígenos del sistema Kell. ¿Cuáles son los antígenos de más importancia? Bueno, los 6 que ya nombramos, y dentro de ellos se los ha estudiado y se ha visto que casi el 100% de la población expresa el antígeno K menor, también el KPB y el JSB. Y de la combinación de la expresión de estos 6 antígenos, encontramos los diferentes fenotipos para el sistema Kell, dentro de estos 6 antígenos que son los más importantes. ¿Qué se ha visto? Que el 91% de la población, siempre hablando de la raza blanca, el 91% de la población expresa el K menor, pero no el K mayor. O sea, son K mayor negativo, K menor positivo. Y solo 9% expresa el antígeno K mayor. Dentro de los otros fenotipos tenemos que casi la mayoría, el 98% de la población expresa el KPB, K, y no el A, y el 100% de la población es fenotipo JS A negativo, B positivo. ¿Cuál es la importancia de este sistema? Que el antígeno K mayor es muy inmunogénico, y es el segundo en cuanto a su capacidad inmunogénica después del antígeno D. Entonces, el primero es el antígeno D y le sigue el antígeno K mayor. Y después siguen los antígenos C y E que también pertenecen al sistema RH. Entonces, este antígeno K mayor, que es muy inmunogénico, solamente lo expresa el 9% de la población. Por lo cual, cuando hay incompatibilidad, va a producir
una hemólisis. O sea, si nosotros transfundimos un paciente que es K positivo, K mayor positivo a uno que es K menor positivo, se va a producir anticuerpos contra el antígeno y se va a producir hemólisis post-transfusional. La probabilidad de esto es aproximadamente del 10%, porque solo el 9% de la población es K mayor positivo. Entonces solo hay un 10% de probabilidad que un K negativo, un K mayor negativo reciba sangre de un K mayor positivo. Pero igual, al ser tan inmunogénico, hay que tenerlo en cuenta a nivel de la clínica. Los anticuerpos que se producen son de tipo inmunogénico, de tipo inmunoglobulina G, generalmente de tipo inmunoglobulina G1, y lo que producen son reacciones hemolíticas post-transfusionales, a veces pueden ser fatales cuando hay, si estamos dentro de ese 10% que son incompatibles de esa probabilidad, y son anticuerpos que producen reacciones hemolíticas tardías y el mecanismo de tipo extravascular. Al ser inmunogénico también se ha visto que pueden producir anemia hemolítica del recién nacido cuando hay incompatibilidad entre la mamá y el feto, en el caso de que la mamá sea K mayor negativo y el feto sea K mayor positivo. Lo mismo que ocurre para el antígeno B. Otro sistema es el sistema Duffy, que está codificado a nivel del cromosoma 1. Hay dos antígenos de importancia clínica, el Phi-A y el Phi-B. También están expresados a nivel de una proteína transmembrana, y de la combinación de la expresión de estos dos antígenos tenemos tres fenotipos: el Phi-A positivo, B negativo, Phi-A negativo, B positivo, y el Phi en donde tanto el A como el B son positivos. Solamente en la raza negra se ha encontrado un cuarto fenotipo en donde estos antígenos no están expresados porque el gen que los codifica es un gen silente. Se expresan a nivel de los glóbulos rojos, en las demás líneas celulares no se los ha encontrado, y dentro de estos antígenos, el más inmunogénico, si bien es menos inmunogénico que el D, menos inmunogénico que los antígenos del grupo KEL, dentro de los dos, el Phi-A y el Phi-B, el más inmunogénico es el Phi-A, que si un paciente que es Phi-A negativo toma contacto con glóbulos rojos Phi-A positivos, se va a producir una respuesta inmune con generación de inmunoglobulina G. Se puede producir inmunoglobulina G1 e inmunoglobulina G3, por lo tanto pueden producir reacciones hemolíticas inmediatas de tipo intravascular o reacciones hemolíticas retardadas de tipo extravascular. Y en la incompatibilidad del Phi-A también puede generar enfermedad hemolítica del recién nacido, o sea, cuando hay incompatibilidad materno-fetal, la mamá no lo expresa y el feto sí. El antígeno Phi-B es mucho menor en cuanto a su capacidad antigénica. Se puede ver algún tipo de reacción inmune cuando hay incompatibilidad, pero su capacidad es muy, muy baja. Por lo tanto, los más importantes es cuando hay incompatibilidad Phi-A. El otro sistema, el sistema KIT, que también está regulado por dos genes, el JKA y el JKB, lo cual va a llevar a la expresión de dos antígenos, el JKA y el JKB, y de su combinación va a dar la generación de tres fenotipos: el JKA positivo B negativo, el JKA negativo B positivo y el JKAB positivo. Dentro de estos también puede haber reacciones hemolíticas por incompatibilidad, ya que estos JKA y B también tienen capacidad inmunogénica. También pueden producir inmunoglobulina G,
principalmente producen inmunoglobulina G, que también pueden ser de tipo 1 e inmunoglobulina G de tipo 3. También generan reacciones hemolíticas posttransfusionales y, según la inmunoglobulina que se genere, pueden ser inmediatas si es inmunoglobulina G3 o pueden ser retardadas si es inmunoglobulina de tipo G1. Si bien son de difícil detección, al ser antigénicos, pero menor que los anteriores, pueden producir reacciones posttransfusionales cuando hay incompatibilidad a nivel de este sistema. Y el último sistema que vamos a ver es el sistema MNSS, que se denomina así porque si bien está formado por 46 antígenos, hay 4 de esos antígenos que tienen importancia clínica, el M, el N, el S mayor y el S menor. ¿Dónde están expresados estos antígenos? A nivel de las glicoforinas. En la glicoforina A encontramos el antígeno M y el N, y en la glicoforina B encontramos el antígeno S mayor y S menor. ¿Cuál es la característica? Dentro de los antígenos M y N, el más importante es el M, porque tiene anticuerpos naturales. El anti-N no tiene importancia clínica. El antígeno N no tiene anticuerpos naturales, pero sin llevar a producir una reacción hemolítica. Entonces no tienen importancia. Acá el que tiene importancia es el M, porque sí presenta anticuerpos naturales. Si el individuo no lo expresa, entonces pueden producir reacciones hemolíticas, de tipo inmediato, perdón. Y dentro de los sistemas de los antígenos S mayor y S menor, también producen incompatibilidad y tienen capacidad inmunogénica. Por lo tanto, cuando el paciente que no expresa el S mayor o no expresa el S menor entra en contacto con glóbulos rojos que sí lo expresan, se van a generar anticuerpos de tipo inmunoglobulina G, que son irregulares, que son incompletos, algunos pueden fijar complemento, pueden producir hemólisis posttransfusional, y también se ha visto que la incompatibilidad entre estos antígenos, entre la madre y el feto, puede producir anemia hemolítica del recién nacido. Entonces, estos sistemas, si bien hay muchos más, estos son los que tienen mayor importancia porque sus antígenos son los que presentan, dentro de todos los antígenos que forman los sistemas de los grupos sanguíneos, los de mayor capacidad antigénica, o porque presentan anticuerpos naturales contra antígenos que ellos no, que el individuo no expresa. Entonces es muy importante hacer el estudio de los grupos sanguíneos. ¿Para qué? Principalmente se hace el estudio de los grupos sanguíneos, para evitar las reacciones posttransfusionales y para evitar las anemias hemolíticas de los recién nacidos cuando hay incompatibilidad de grupo materno-fetal. Para eso, nosotros las técnicas que vamos a utilizar es evidenciar a través de una unión antígeno-anticuerpo, que es a través de la técnica de la aglutinación. Hay antígenos que están expresados en forma bastante importante a nivel de la membrana y otros que no. Por lo tanto, estas técnicas de aglutinación dependen mucho de eso, de cómo está expresado el anticuerpo en la membrana, el tipo de inmunoglobulina que nosotros vamos a utilizar para detectar ese antígeno, o si estamos detectando un anticuerpo a nivel sanguíneo, qué tipo de anticuerpo queremos detectar. Además, también depende del glóbulo rojo, porque el glóbulo rojo, al tener un potencial Z que es negativo, naturalmente se crea como una capa de solvatación en donde prevalecen alrededor de la membrana del glóbulo rojo cationes, se ubican al ser atraídos por esa densidad de carga negativa. Entonces a veces esos cationes impiden la unión antígeno-anticuerpo y eso podría producir una disminución en la aglutinación, que nosotros tengamos una prueba con resultado negativo y no podamos tipificar correctamente al individuo. Entonces, para eso se han desarrollado métodos potenciadores de la aglutinación,
que ya hemos visto, por ejemplo, cuando queremos detectar un antígeno débil, potenciamos incubando, centrifugando, por ejemplo, utilizando la prueba de Coombs para que si hay unión antígeno-anticuerpo, pero esos anticuerpos no son aglutinantes, a través del agregado de inmunoglobulinas antihumanas podamos evidenciar la aglutinación y evidenciar la presencia del antígeno o del anticuerpo según lo que nosotros queramos estudiar. Una solución muy utilizada para potenciar esa aglutinación cuando se quiere tipificar correctamente es la solución salina de baja fuerza iónica, que nosotros la conocemos como LIS. ¿Qué va a hacer? Esta solución va a permitir que el antígeno y el anticuerpo se acerquen, se unan, y va a permitir que haya aglutinación aún en presencia de anticuerpos en baja concentración o anticuerpos que tienen baja afinidad por el antígeno. Generalmente esta solución salina es la que más se usa para lograr una correcta tipificación del paciente. O sea, si en una primera instancia la prueba de aglutinación nos da negativa, lo que se suele hacer es tratar los glóbulos rojos con esta solución salina para favorecer la unión y realmente confirmar que la prueba sea positiva. También se pueden usar enzimas proteolíticas, como por ejemplo la papaína, la tripsina, que lo que hacen es eliminar moléculas de ácido fólico, disminuir el potencial Z y eso favorecer la unión antígeno-anticuerpo. Y por último, también se pueden adicionar macromoléculas, como el polietilenglicol, el bromuro de hexadimetrina, que lo que hacen es, por ejemplo, el polietilenglicol, disminuir esa capa de solvatación que tiene el glóbulo rojo para favorecer la unión antígeno-anticuerpo, y el bromuro de hexadimetrina también disminuye la carga negativa, ese potencial Z también para favorecer la aglutinación. Entonces, generalmente, si bien nosotros en el laboratorio común de rutina utilizamos y tipificamos los grupos sanguíneos AB0 y RH, en los laboratorios más especializados como bancos de sangre y hemoterapia se utilizan otras técnicas como por ejemplo la microtécnica en gel. Esta microtécnica en gel se ha desarrollado, permite una mayor sensibilidad y permite favorecer esa unión antígeno-anticuerpo para lograr una correcta tipificación del paciente. Esta técnica consiste en estas cápsulas, estas columnas, en donde estas columnas que contienen, en su parte acá abajo, contienen gel, una matriz de gel. En la zona superior presentan anticuerpos específicos contra algún antígeno que nosotros queremos detectar. Por ejemplo, anticuerpos contra el antígeno A para el sistema ABC. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Nosotros vamos a agregar los glóbulos rojos del paciente, se los va a colocar acá en la primera zona y estos glóbulos rojos van a empezar a sedimentar. ¿Y qué va a pasar? Que si estos glóbulos rojos presentan en su membrana antígenos que estos anticuerpos reconozcan, se van a unir y van a ser retenidos en la columna, acá, en la primera zona de la columna. Mientras que si el glóbulo rojo no expresa anticuerpos, estos glóbulos rojos van a ir sedimentando, van a ir decantando y finalmente se me va a formar un botón. Entonces esta técnica me permite a mí tipificar. Acá ven, se forma una zona de aglutinación, entonces los glóbulos rojos no pueden sedimentar y quedan retenidos en el gel. Esta técnica no solo me permite evidenciar la presencia o no de un antígeno a nivel de los glóbulos rojos, sino que también me permite determinar la densidad. Sería algo parecido al título. Porque según
en la zona que sean retenidos, nosotros vamos a informar con cruces. Si los glóbulos rojos son retenidos en el inicio de la columna con gel, quiere decir que hay una alta densidad de anticuerpos, se ha producido una buena reacción antígeno-anticuerpo, y eso se informa como 4 cruces. Mientras que si los glóbulos rojos tienen una pequeña sedimentación, quiere decir que la densidad es menor, entonces se informa 3 cruces. Acá ya tenemos una mayor densidad, esto se informa como 2 cruces, cuando solo muy poquitos han sido retenidos en el gel y la mayoría ha sedimentado, se informa como una cruz, y cuando no hay retención, todos sedimentan, se informa como negativo, o sea, sin presencia de antígeno. Todos estos nos indicarían presencia de antígeno, esto es, +1, +2, +3 y +4. Y nos estaría dando idea no solo de la presencia del antígeno, sino también de cuánta cantidad está expresado a nivel de la membrana, o sea, su densidad de expresión. Y por último, siempre esta técnica tiene un último pocillo, en donde acá la columna no tiene absolutamente nada, solo tiene las partículas de gel, en donde se utiliza como control. Nosotros acá debemos agregar los glóbulos rojos, como no hay nada, tienen que sedimentar. Ese sería el control de la técnica. Cualquier retención a nivel de esta columna que utilizamos como control nos invalida la prueba, porque quiere decir que hay algo afectado a nivel de estas columnas que hacen que los glóbulos rojos sean retenidos. Entonces ahí no se puede informar. Esta técnica de microgel, nosotros comercialmente podemos comprarlas. Son tarjetas que vienen con los pocillos, vienen todas tapadas, y acá nosotros nos permiten ir escribiendo la positividad o la negatividad. Estas tarjetas, por ejemplo, que vemos acá, pueden hacer la tipificación del grupo sanguíneo AB0, del antígeno D y de los antígenos C, y D combinados. Y por último, un control. O sea, me permite tipificar el sistema AB0 y el RH con sus antígenos principales. En esta solamente tiene para el antígeno A el B y contra el antígeno D del sistema RH. Esta otra, que también se vende comercialmente, me permite realizar la prueba de Coombs. ¿Qué tiene acá? Aparte de las partículas de gel, tiene anticuerpos anti-inmunoglobulina humana. Entonces, yo puedo agregar glóbulos rojos, por ejemplo, de mi paciente, y si yo quiero evidenciar si tiene anticuerpos unidos en su membrana contra algún antígeno, coloco los glóbulos rojos de mi paciente, y si son retenidos en el gel, eso se considera una prueba positiva. Si sedimentan, quiere decir que esos glóbulos rojos no tienen anticuerpos unidos a su membrana. Incluso también permiten hacer la prueba de Coombs indirecta, en donde yo pongo el suero de mi paciente, que yo quiero evidenciar si tiene anticuerpos o no, glóbulos rojos tipificados, se va a producir la unión antígeno-anticuerpo, si es que mi paciente tiene anticuerpos contra los antígenos que expresa el glóbulo rojo que yo coloqué, y que cuando empiecen a sedimentar por la columna, van a ser retenidos y me van a dar una prueba positiva. Entonces, estas columnas permiten hacer la prueba de Coombs directa e indirecta. También existen, fíjense, estas tarjetas en donde me permiten tipificar los antígenos del grupo AB0, me permiten tipificar el antígeno D y el antígeno DD. O sea que esta columna tiene anticuerpos contra el antígeno D de tipo monoclonal, y esta columna tiene anticuerpos contra el antígeno D de tipo policlonal. Entonces me permiten en un solo paso evidenciar, en este caso va a dar positivo porque da con el D normal, y obviamente con el policlonal también va a dar positivo. Y además, este tipo de tarjeta no solo permite tipificar los antígenos del grupo AB0, sino que puede
se puede realizar la prueba inversa. Acá, en esta columna que dice Na y en esta que dice Nb, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar el suero del paciente y vamos a colocar los glóbulos rojos que expresan el antígeno A, donde dice Na, y glóbulos rojos que expresan el antígeno B, donde dice Nb. Si en el suero del paciente hay anticuerpos naturales, se va a producir la aglutinación. Entonces, en estos pacientes, ¿qué vemos? Que da positivo para el antígeno A y da positivo para el antígeno AB, pero da negativo, perdón, en la columna AB, pero da negativo para el antígeno B. Entonces, el paciente expresa el antígeno A. Y dentro de la prueba inversa, no tiene anticuerpos contra el antígeno A, pero sí tiene anticuerpos contra el antígeno B. Entonces, esto nos permite completar en un solo paso la tipificación del paciente. Es grupo A, porque expresa el antígeno A con anticuerpos naturales anti-B, y es RH positivo. También existen tarjetas para identificar los antígenos D que tienen disminuido, los antígenos D parciales, que tienen disminuido el número de epitopes. Y también existen tarjetas comerciales que me permiten tipificar los otros grupos sanguíneos, el grupo G, los DUFI, el MNS. Entonces, estas tarjetas son muy útiles en la práctica clínica porque tienen una mayor sensibilidad que las pruebas que nosotros hacemos en placa, en esa aglutinación directa grosera. Y además, permite tipificar al paciente no solo a nivel de los sistemas AB0 y RH, sino a nivel tipificarlo con todos los grupos sanguíneos que tienen importancia clínica. ¿Para qué es importante esto? Para las pruebas pretransfusionales. Siempre que nosotros tenemos que hacer o se realiza una transfusión de sangre de un individuo a otro, siempre se debe hacer las pruebas pretransfusionales. Dentro de estas pruebas, sí o sí hay que tipificar al paciente, tanto al receptor como al donante, a través del sistema AB0 y RH. Eso siempre. Y después, si nosotros podemos investigar la presencia de anticuerpos. Y lo que generalmente también se puede hacer, y es lo que se hace antes, previo a la transfusión, es las denominadas pruebas cruzadas. Estas pruebas cruzadas existen dos. La que llamamos en la clínica la prueba mayor, en donde nosotros vamos a enfrentar glóbulos rojos del donante con el suero del receptor. ¿Y qué me va a poder evidenciar esta prueba? Me va a poder evidenciar de que el receptor tenga anticuerpos, o me va a decir si es que tiene anticuerpos contra algún antígeno que expresan esos glóbulos rojos que son del donante y que él va a recibir. Y la prueba menor consiste al revés, enfrentar el suero del donante con los glóbulos rojos del receptor. Esto es para evitar cualquier tipo de presencia de anticuerpos que estén en una concentración importante en el suero del donante y que puedan generar una reacción con los glóbulos rojos del receptor. La prueba más importante es la prueba mayor, enfrentar los glóbulos rojos del dador con el suero del receptor. ¿Y cómo se hace? Lo que vamos a hacer es tomar tanto la sangre del donante, la sangre del receptor. A estas dos muestras de sangre se las centrifuga, se separa el plasma, tenemos el paquete globular y esos paquetes globulares le vamos a agregar solución fisiológica. Vamos a centrifugar 1 minuto a 1000 revoluciones, vamos a eliminar el sobrenadante y vamos a repetir eso 3 veces. Eso es lo que consiste, que ya lo vimos, en el lavado de los glóbulos rojos. Al final de los 3 lavados vamos a tomar una gota de sangre del donante, lo vamos a colocar en un tubo, la gota de sangre del receptor en otro tubo, y vamos a hacer una suspensión de glóbulos rojos al 5%. Y por otro lado, vamos a
tener el plasma o el suero del donante y el receptor. Entonces vamos a hacer la prueba. Entonces, ¿en qué consiste? Lo más importante es que hagamos la prueba mayor, que pongamos 2 gotas de suspensión de los glóbulos rojos del donante más 2 gotas de suero del receptor. Vamos a centrifugar y vamos a ver si hay aglutinación o hemólisis. Porque los anticuerpos, acuérdense que pueden producir aglutinación o pueden producir una reacción de hemólisis. Entonces, en el caso que haya aglutinación o hemólisis, esa muestra del donante es incompatible. Entonces se desecha y se busca otra muestra para transfundir el paciente. En el caso de que no haya aglutinación, hay que hacer un segundo paso. Vamos a potenciar la aglutinación. Por las dudas, en este primer paso no haya habido una unión eficiente del antígeno-anticuerpo. Entonces, se incuba 30 minutos a 30 grados centígrados y vamos a centrifugar. Si luego del centrifugado hay aglutinación de hemólisis, es una muestra incompatible. Buscar otro donante. Si la suspensión sigue homogénea, hay que hacer un tercer paso, en donde vamos a agregar el suero de Kunz. Se agrega suero de Kunz, vamos a incubar 15 minutos a 37 grados centígrados y vamos a centrifugar. Si en este tercer paso que hemos potenciado la aglutinación, primero centrifugando, después incubando y centrifugando, y hemos hecho una tercera potenciación con el agregado del suero de Kunz, nos da homogénea, entonces recién podemos decir que es compatible. Si aglutina, obviamente se rechaza. Esta prueba siempre se hace independientemente de que nos den compatible los pacientes, por ejemplo, en su grupo AB0 y en su grupo RH, porque hay tantos sistemas de grupo sanguíneo que siempre hay que hacer esta prueba pretransfusional antes de transfundir un paciente. Y la otra aplicación que tiene el estudio de los grupos sanguíneos es la incompatibilidad materno-fetal para evitar lo que son las anemias del recién nacido. ¿Qué es lo que se hace? Generalmente lo que se hace es tipificar a la madre según el grupo AB0, como ya lo habíamos visto, y también tipificar a la madre con su genotipo RH, no solo con el antígeno D. También se recomienda tipificar cuáles son los antígenos C y E que expresan, ¿no? Para tener la correcta tipificación, básicamente de estos dos sistemas. El antígeno K, el sistema KEL, se lo puede hacer o no debido a que hay una probabilidad muy baja, solo del 10% que sea incompatible, pero se lo puede hacer. Básicamente se hace la tipificación del sistema B0 y del RH. ¿Y qué más se le suele hacer a la mamá embarazada? Cuando ya ha tenido un primer embarazo con incompatibilidad, vamos a investigar presencia de anticuerpos en su sangre. Por lo tanto, vamos a tomar el suero y lo vamos a enfrentar a un panel de glóbulos rojos que nosotros ya los tenemos tipificados, y donde vamos a usar los antígenos que son más inmunogénicos. Por ejemplo, que expresen el antígeno D, que exprese el antígeno K mayor, que exprese el antígeno C menor, que exprese el antígeno C mayor, que son los más inmunogénicos a nivel clínico. Y esas pruebas de aglutinación generalmente se recomiendan que nosotros los hagamos en medios potenciadores para lograr una correcta tipificación, que puede ser un medio enriquecido, como por ejemplo utilizando la solución LIS, utilizando enzimas, utilizando CUMS directos, y generalmente si a la semana 20 del embarazo la paciente tiene anticuerpos, se dice que está inmunizada, está sensibilizada, ya tiene anticuerpos. Entonces hay que hacerle todo un tratamiento, que generalmente es la aplicación de gamaglobulinas antihumanas para evitar el paso de esos anticuerpos hacia el feto. Entonces, el estudio de los grupos sanguíneos, la aplicación clínica más importante en la actualidad son esas dos. Para las transfusiones y para evitar la incompatibilidad materno-fetal. En el aula les dejé videos para que ustedes vean cómo se hacen las pruebas, tanto de
tipificación del sistema AB0 y RH por una aglutinación directa, y también les dejé un video para que vean cómo se hace la tipificación de los grupos sanguíneos utilizando las microcolumnas. Y bueno, con esto terminamos la unidad 5.